Reciban una vez más muchas más bendiciones desde aquí, desde el Valle de Veraca. Y en esta ocasión la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros se llama la doble porción. Yo no sé quién está esperando esta palabra en esta semana, pero esta palabra me la daba el Señor hoy mismo, esta mañana. Y Él me hablaba de personas que están esperando o que están pasando, mejor dicho, por situaciones tan difíciles en este momento, que están pasando por situaciones en las que se sienten abrumados, en las que se sienten rechazados, en las que se sienten desesperados, por situaciones que le han venido pasando año tras año. Situaciones que el Señor te dice que es para que el Señor pueda darte en este tiempo la doble porción. ¿Quién le cree al Señor en este día? Y cuando nosotros vemos la doble porción en la Biblia, hay como 6 diferentes capítulos y versos que hablan acerca de la doble porción. Y yo les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, está la doble porción que está en Deuteronomio 21:17, que habla de la doble porción que se les da a los primogénitos en el pueblo de Israel, que creo que sigue hasta hoy día. Esa doble porción, cuando hay un primogénito, se les da la doble porción de bendición, la doble porción de herencia. Está también en 1 Samuel 1, verso 5, y dice la doble de porción que el esposo de Ana, Alcana, le daba a ella porque la amaba mucho. Y dice que él le daba todo doble a ella. También tenemos en Segunda de Reyes 2:9, cuando Eliseo recibe la doble porción. Y de eso les voy a hablar ahora. Pero también tenemos en Isaías 61:7, cuando dice que se le dará el doble del gozo por todas las tribulaciones que han estado pasando. En Isaías 61:7 dice que te daré doble. Y también habla en Job, cuando a Job se le quitó todo, que el Señor le daba todo doble, multiplicado. También habla en Apocalipsis capítulo 18, verso 6, y habla del doble del juicio que va a venir. Eso es malo, o sea, cosas malas que le van a pasar, el doble de malas a algunas personas cuando se cumpla esa palabra en Apocalipsis. Pero en Segunda de Reyes 2, la Biblia nos habla a nosotros de Eliseo, y de esa palabra yo te quiero hablar. Porque Eliseo era un discípulo de Elías. Él era un profeta que lo había dejado todo por seguir el camino por seguir a Elías, que sabía que era un gran profeta en ese tiempo. Y el Señor me hablaba a mí y me decía que había personas que lo habían dejado todo por seguir el camino de él, el camino del Rey de Reyes y Señor de Señores, que habían personas que habían dejado todo, habían dejado el forro, orando, ayunando, cada día más rechazados, cada día más marginados. A veces hay personas que cantan preciosísimo, pero no le quieren dar una parte en su iglesia. A veces hay personas que han estudiado todos los cursos, han hecho todo, están súper preparados, pero ellos son descalificados por personas. A veces hay personas que tú las ves que ellas siempre están disponibles, siempre están dispuestas, pero siempre son rechazadas a veces por los padres, son rechazadas a veces por los hijos, por el esposo, por la iglesia, por el líder, por el pastor. Hay diferentes tipos de rechazos, diferentes tipos de cosas que nos hacen heridas, pero que hoy el Señor te dice que todo eso que tú has tenido que pasar, estás pasándolo para que puedas recibir la doble porción. En el caso de Eliseo, si nosotros vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, y también vemos todo lo que abarca la historia de Eliseo, podemos ver que Eliseo era un hombre fiel. Podemos ver que Eliseo era un discípulo que se entregaba. Y cuando ya Elías estaba para morirse, él lo sabía. Y muchos profetas también lo sabían. Pero más sin embargo, bueno, ya ese se va a morir, ya dejémoslo tranquilo, ya el Señor se lo va a llevar. Mas sin embargo, Eliseo permaneció fiel ahí. Y Elías le decía, ya, vete, quédate, que yo tengo que ir a un lugar. Y él le decía, vive mi alma, que no te dejaré. Y no lo dejó. Y siempre estaba ahí. Y siempre estaba pendiente. Y siempre estaba ahí.
Y yo te puedo decir a ti en este día que si tú estás pensando tirar la toalla, si tú estás pensando que ya tú no puedes absolutamente más, el Señor te dice, persevera, que es que te voy a dar la doble porción. Es que te voy a dar la doble porción en este tiempo. Y hay solamente 3 cosas que el Señor me decía a mí para nosotros poder recibir la doble porción. Y se resumen en una, pero te la voy a decir las 3. Tienes que perdonar a todas las personas que te han rechazado. Tienes que perdonar a todas las personas que tú pensabas que te iban a abrir la puerta y lo que han hecho es que te la han cerrado. No que no te la han dejado, no te la han abierto, sino que te la han cerrado. Personas que te han serruchado el palo, personas que son tus enemigos sin tú saberlo, sin tú merecerlo. Porque hay personas que nos odian y nosotros no sabemos por qué, que nos rechazan y nosotros no sabemos por qué. Pero esa persona tú la tienes que perdonar para poder recibir tu doble porción. La otra cosa es que también la tienes que bendecir, porque tenemos que bendecirlo y decirle, Señor, que yo lo perdono, yo lo bendigo y yo te pido, Señor, que seas tú obrando en esa persona. La tercera cosa que te voy a decir es que nosotros tenemos que obedecer. ¿Qué nosotros vamos a obedecer? Nosotros vamos a obedecer la palabra y al Dios de la palabra. Cuando el Señor te diga, haz esto, hazlo por encima de tu carne, por encima de tu orgullo, de tu sentimiento, por encima de lo que sea, tú tienes que obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque para nosotros recibir esa doble porción, nosotros tenemos que morir a nuestro yo y saber que Dios es el que tiene la última palabra y que Dios es el que sabe todas las cosas y que no hay una persona en la Biblia que no haya sido rechazada para poder recibir esa doble porción. Entonces yo oro en esta semana en el nombre poderoso de Jesús, que tú recibas esa doble porción,